Saludos y una semana más, bienvenidos. Hoy les vamos a hablar de los cortes de luz en la zona norte de Granada. Un problema que se ha convertido en algo bastante importante. De hecho, el propio defensor del ciudadano del Ayuntamiento de Granada, Manuel Martín, ha dicho que los cortes de luz en la zona norte son, a día de hoy, el problema más grave que sufre la capital. Hasta el punto de que hace unos días nos enteramos que la Fiscalía había decidido investigar las supuestas irregularidades del suministro de luz en este barrio granadino. Es la segunda vez que la Fiscalía investiga estos apagones por si pudiera suponer un atentado contra los derechos básicos de los ciudadanos. Las zonas más afectadas por estos cortes de luz son La Paz, Cartuja y Rey Badis. Y la situación ha llegado hasta tal punto que a principios de este año 2017, cuando ha empeorado, ha habido hogares que han estado hasta 6 días sin luz, con lo que eso supone para un hogar que pueda tener 1, 2, 3 o 4 miembros, o los miembros que sea. Imagínense, son 6 días sin suministro eléctrico. Vamos a poner hoy sobre la mesa qué ocurre en la zona norte. ¿Cuál es el origen de estos apagones de luz? ¿Cuál es la situación actual? ¿Y qué se puede hacer, si es que se puede hacer algo para que esto se solucione? Lo hacemos con nuestra mesa de debate municipal. Hoy, por parte de Ciudadanos, viene María Bemal Sánchez. María Bemal, muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarnos de nuevo. Estamos hoy muy llenos, Pilar Riba. Pilar, gracias, de Vamos Granada. Gracias a vosotros. Rafael Caracuel se estrena en este debate con nosotros del Partido Popular. Rafa, bienvenido. Muchas gracias. Y Paco Puentedura, gracias. Gracias a vosotros y un placer estar aquí con tan agradable compañía. Nos queda un hueco, está prevista la presencia de la concejal de Bienestar, de Gemí Sánchez, pero a última hora no se ha excusado su ausencia por problemas urgentes relacionados con el Ayuntamiento de Granada. Bueno, en cualquier caso, yo me gustaría reestructurar este debate que aún tenemos por delante, pues básicamente en estas 3 partes. El origen del problema, ¿qué ocurre en la zona norte con los cortes de luz? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo está la cosa hoy en día? ¿Y qué se puede hacer si es que hay algo que las administraciones e instituciones puedan hacer para poder solucionar este problema? Parece que sí. Ha llegado a decir el defensor del ciudadano que podría haber incluso dejación de funciones por parte de las administraciones a la hora de atajar este problema. Así que sí es verdad que hoy os voy a pedir que seáis un poco más breve en vuestras intervenciones porque estamos 4 y me gustaría escucharos a los 4 todo lo que tengáis que decir para que luego no nos falte tiempo, que luego nos da mucho coraje cuando decimos no tenemos tiempo. Así que si os parece, de izquierda a derecha, es lo mismo. María del Mar, empecemos por el principio. Origen del problema, ¿qué ocurre en la zona norte con los cortes de luz? Con los cortes de luz me encamina directamente al tema que nos ocupa, que son los cortes de luz, pero es cierto que en zona norte hay problemas muy graves en todos los sentidos y todos los conocemos y todos lo sabemos. En el tema de los cortes de luz, efectivamente, cada vez se está descubriendo mayor problema. De hecho, en el informe del Defensor del Pueblo nos venía a decir, el de este año, del curso 2016, nos ha venido a volver a decir que los problemas no solo no se han solucionado, sino que se han duplicado. La cantidad de quejas por los cortes de luz se han duplicado. Entonces es cierto que hace ya muchísimo tiempo que de una forma u otra los grupos políticos estamos encima para ver cómo poder afrontar este problema tan serio que es que efectivamente es que estás dejando a familias sin energía, ¿no? Y es un tema de muchísima gravedad. Y sabiendo la gravedad que conlleva los cortes, hicimos propuestas el año pasado, hicimos una moción canalizando lo que el Defensor del Pueblo venía a decir, era que el problema era tan grave y era que el ayuntamiento por sí mismo él solo no podía afrontar esto y por tanto se necesitaba la colaboración de todas las instituciones. Y hablamos de la creación de la mesa por la zona norte, con la presencia de todas las instituciones, porque el problema es mucho más profundo que simplemente con la capacidad o la competencia que puede tener el ayuntamiento para resolver. Hablando con las personas en el barrio, el tema es que efectivamente sabemos todos que hay enganches ilegales, sabemos todos también que que no es lo mismo la luz que se gasta en un hogar normal para el consumo habitual que la luz que se gasta para ciertos cultivos de sustancias que están prohibidas y que sabemos que está teniendo lugar allí, pero claro, el tema es que se está haciendo de una forma casi indiscriminada, es decir, que se salta al final, si no se soluciona el problema y se hacen
corte para evitar que la sobrecarga de la red, o una vez que la red se ha sobrecargado. Por ejemplo, yo he estado muchísimo tiempo trabajando en zona norte en un colegio y allí nos hemos quedado una mañana entera sin luz y sin poder utilizar ordenador y nada porque, bueno, porque saltaba la red, ¿no? Entonces, el problema es que no han aparecido todavía o no se han puesto en marcha los mecanismos para discriminar situaciones en las que es necesario desenganchar esa luz de lo que es el problema que tiene la gente de allí, que es que con la sobrecarga se le acaba el suministro y por tanto está afectando por igual. Es que afectó el 25 de diciembre, en Navidad. Es que afectó el 25 de diciembre y muchísimas familias esos días los pasaron sin luz. Entonces, la detección del problema, yo desde nuestro grupo insistimos una y otra vez, se lo decimos continuamente a la concejalía en las comisiones, que es fundamental, el problema es tan grave que es fundamental que se reúnan las instituciones y que se posicionen y que pongan soluciones todas las instituciones, no solo el Ayuntamiento de Granada. Pilar. Desde nuestro punto de vista, la pregunta ¿qué ocurre con los cortes de luz en el Distrito Norte? A nuestro entender está mezclando dos temas que son en principio independientes. El tema del Distrito Norte tiene otra raíz y para nosotros tiene tres pilares fundamentales. Una es una política de vivienda que concentra en un solo distrito toda la vivienda de la ciudad, toda la necesidad de vivienda de la ciudad y por lo tanto concentra en un solo barrio, en un solo distrito a toda la población vulnerable. Ten en cuenta que cualquier desahucio que se produzca en la ciudad, la única respuesta que da la Junta de Andalucía, si es que la da, es destinarte al Distrito Norte. Eso por un lado. Por otro lado, unas políticas de empleo absolutamente ineficientes. 4 colegios públicos y 6 privados concertados en el Distrito Norte. Se han perdido 4 unidades de primaria y de infantil en los 2 últimos años en el Distrito Norte. Hay 3 centros de empleo que están inactivos, 3 centros de empleo, de formación y empleo, que están inactivos. Y por último, un vacío de poder. No es solamente el efecto de lo anterior, sino también el no prestar atención a las necesidades de ese distrito. Una política social asistencialista que lo que hace es desempoderar a la gente en lugar de buscar su potencial y sus capacidades para el desarrollo de ese barrio. Eso respecto del distrito. Respecto de los cortes de luz, no se producen únicamente en el Distrito Norte, se producen primero en varios barrios de la ciudad y también en distintos municipios de toda la provincia. ¿Eso qué significa? Significa además que las empresas, el oligopolio de las eléctricas están efectivamente, como dice el defensor del ciudadano, haciendo una dejación de funciones, porque entre otras cosas no hacen el mantenimiento que debieran de sus infraestructuras y coincide una y otra vez los cortes de suministro con los barrios más empobrecidos y más vulnerables. Eso por otro lado. Y el último toque es una intención de criminalizar a los individuos, a los ciudadanos, cuando se producen los cortes de luz, acusándoles de fraude de energía y fraude de fluido eléctrico, cuando en realidad quienes nos están robando a manos llenas es precisamente las grandes empresas eléctricas. Enseguida profundizaremos un poco en ese tema. Rafa. Sí, pues bueno, nosotros desde nuestra perspectiva, desde lo que se vive en el distrito, yo tengo la suerte de vivir en el Distrito Norte, muy cerca de esas calles, de los barrios donde se ha destacado que se producen esos cortes de luz y bueno, pues está encima de la mesa, como se ha venido comentando, el origen de por qué se suceden esos cortes de luz. Yo sí me gustaría destacar en esta línea, bueno, pues que ante el grave problema, pues sí que se ha estado trabajando sobre el asunto. Fue ya en el año 2014 cuando empezaron a hacerse las primeras mesas conjuntas de trabajo entre instituciones para, bueno, pues para tratar de agilizar y de ver cada competencia que tenía cada uno, porque si hay que desmarcar, pues bueno, el Gobierno de España tiene la competencia pues en materia de seguridad y en cuanto corresponde a los cuerpos y fuerzas de seguridad, la Junta de Andalucía, como todos sabemos, tiene la propiedad de la gran mayoría de las viviendas sociales que hay allí en la zona norte y sobre las cuales hace una dejación enorme que no viene de ahora, que viene de décadas atrás porque nos lleva un seguimiento exhaustivo de quién son las familias
que habitan, de si cumplen los requisitos, de cómo han cambiado las titularidades, si es que las han conseguido cambiar, incluso pues de no hacer los arreglos y mejoras oportunas que necesita ese tipo de viviendas, paralelamente con lo que se ha destacado de los planes de empleo. Aquí llevamos varios años sin tener, al igual que en toda Andalucía, una escuela taller, un plan específico de empleo para la zona norte por parte de la Junta de Andalucía. Y bueno, pues en materia municipal, pues como tiene transferida la competencia en servicios sociales, en bienestar social. Desde el Gobierno de España nos gustaría destacar que a través de la subdelegación, a raíz de ese pico de grandes cortes prolongados en el tiempo y de repetirse en numerosas ocasiones, que fue a finales del año 2016, desde la subdelegación del Gobierno se volvió a convocar una mesa de trabajo y se hicieron la actuación que estaba por su parte desde el Gobierno de España, desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, se ha cumplido en colaboración con Endesa y con la justicia. Tan solo en las 2 primeras semanas de ponerse en marcha esas medidas se realizaron 810 actuaciones de esos enganches ilegales, que ahora mismo pues se ha actuado sobre unos 1.400 casos en el periodo de años que llevamos aproximadamente en estos 6 meses, y sí que se ha visto que, bueno, pues aunque por desgracia se siguen produciendo pequeños cortes de luz, pues sí que en la prolongación de los mismos y el número de cortes es mucho menor. Ahora quedaría, pues bueno, sí que se encuentran numerosas trabas porque la Junta de Andalucía no colabora, no puede identificar los propietarios de esas viviendas donde se ha detectado que se produce un consumo excesivo, prácticamente como si fuera una nave de un polígono industrial en un solo piso, y sí que es verdad pues que eso hace que ralentice mucho, y todo ello pues debe ir acompañado de una labor social por parte de los servicios sociales fundamental, que detecte, pues bueno, desde el origen que todo se conoce, así como pues tratar de atender a esas familias que son las más importantes, las que viven allí de forma humilde y pagando sus impuestos, pagando su luz, y se ven sometidos a que no pueden conectar aparatos de oxígeno, que no pueden tomar su medicación, que tienen que pasar frío o calor en verano, que son al final los que padecen pues este grave problema. Bueno, terminamos esta primera ronda con Paco, luego sí os pediré ya sí que seamos un poquito más breves. Bien, yo quiero llamar la atención precisamente a lo que el Defensor del Ciudadano anunció, y es que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha abierto una investigación por responsabilidades penales en la dejación de funciones tanto de las administraciones como de las propias eléctricas, porque se entiende que precisamente esta situación de cortes de luz, que yo comparto que no solo se produce en la zona norte, sino en determinados municipios y también en otros barrios de la ciudad de Granada, supone una vulneración de derechos fundamentales. Es que el hecho de que un centro educativo, por ejemplo, se quede sin conexión eléctrica durante varios días, implica que el derecho a la educación no es efectivo, por poner un ejemplo. Pero si acudimos a centros de salud, a tratamientos, a gente que depende de máquinas, de oxígeno, etcétera, genera o el aislamiento que supone para personas mayores, o obviamente también la incomodidad de vida que afecta a miles de personas. Entonces, claro, a mí me preocupa mucho el interés, sobre todo desde algunas administraciones se tiene, de intentar caricaturizar la situación. Porque, claro, 3 barrios como La Paz, Cartuja, Rey Badi, hay zonas en Azagrande, hay zonas en el Cedín donde esto se ha producido, afecta a miles de ciudadanos y de ciudadanas, que no solo sufren una vulneración de sus derechos fundamentales, sino que además se intenta caricaturizar por el hecho de que hay enganche. Que hay enganche es algo evidente. Pero los enganches no es la situación generalizada que explique la situación de cortes de luz. O dicho de otra forma, hay 30.000 ciudadanos de Granada en el Distrito Norte. El 80, no el 80, el 90, no el 90, el 99% tienen un contrato de luz. Y se les están vulnerando no solo sus derechos como ciudadanos, sino también sus derechos como consumidores. Y por tanto, si hay determinadas situaciones o picos que generen que haya enganche, ahí tendrá que actuar las fuerzas de seguridad del Estado, tendrá que actuar la Administración de Justicia y tendrá además que plantear, pues obviamente, las soluciones que correspondan. Ahora bien, no es una situación generalizada los enganches, sino que es la excusa que se busca
ante una situación que implica dejación de funciones por parte de la administración y aprovechamiento por parte de las eléctricas de no hacer las inversiones y el mantenimiento necesario y adecuado. El Distrito Norte aumenta en población 2 o 3 veces más, sin embargo las inversiones que ha tenido que hacer las eléctricas para el mantenimiento no han tenido esa correlación necesaria al aumento de población y al necesario aumento de consumo, porque estamos hablando de una red y un tendido eléctrico que tiene más de 40 años en muchos casos, y eso genera problemas en el mantenimiento. Los cortes de luz se siguen dando, no es solo lo que ocurrió en invierno y el problema del frío, que es muy grave, también es el problema de las olas de calor, que deteriora la salud de muchísimas personas, también el bienestar y la convivencia también en ese distrito. A partir de ahí existen también, aparte de la vulneración de derechos, un problema detrás, un problema de vivienda, como bien se ha señalado, porque de las 5.000 viviendas de titularidad pública o sociales que hay en el Distrito Norte, no solo es que se genere un gueto en ese distrito, sino que además 1.000 están sin control, y por tanto eso es el caldo de cultivo para cualquier situación extraña por falta de dejación de funciones, en este caso de la Junta de Andalucía, pero también de la Fuerza de Seguridad del Estado y de la Administración de Justicia. Y por otro lado también existe un problema de empleo, porque obviamente en una situación de barrio empobrecido hay muchísima gente que quiere, obviamente como cualquier ciudadano, responder a sus obligaciones en el pago de suministros básicos, pero hay que atender la situación de pobreza energética. Y hay un gobierno central que es absolutamente insensible a la hora de aplicar un bono social para plantear esa lucha contra la pobreza energética y que garantice en igualdad de condiciones derechos a todos los granadinos y granadinas. Ese es el problema de fondo y en ese ámbito es donde tienen que atajar todas las administraciones. La verdad es que siempre que hablamos de la zona norte, ahora sí que os voy a pedir que intervengáis cuando consideréis, si alguno queréis contestar a otro después de esta intervención. La verdad es que siempre que hablamos de la zona norte, creo que Rafa ha hecho referencia, pues hablamos de mesa por la zona norte, ha habido numerosas reuniones desde hace muchísimos años, no sé hasta qué punto han tenido o no, o han aportado o no la solución que se necesitaba en la zona norte. No sé si fuera así estaríamos hablando de este tema, o se necesita realmente algo más. Yo no sé exactamente lo que es, no sé si tiene que ir más allá incluso de una mesa, no sé quién ha fallado aquí. Si es verdad, y también creo que eso también lo sabéis todos, los vecinos de la zona norte se quejaron bastante en el Corpus de que se había reforzado lógicamente la electricidad en el Corpus para que no hubiera problemas, que además por cierto sí los hubo también, pero no se tomaban medidas extraordinarias para que ellos no tuvieran ese tipo de problema. Entonces, en ese sentido, claro, ¿qué hace falta que no se haya hecho ya? ¿O se ha hecho todo lo que no se podía? ¿O está prevista una nueva mesa? ¿O una mesa no es suficiente para atajar este problema? A ver, no. Aquí os pido que seáis un poquito más breves para que podáis intervenir más unos comentarios. En relación a lo que ha comentado Paco, y ahora voy a ello, en relación evidentemente los enganches son, como decir, la mínima parte de la situación energética, ¿no? de la línea energética de zona norte. Ahora bien, efectivamente, trae un mal mantenimiento de la línea, está clarísimo, pero como mal mantenimiento hay de muchas zonas del barrio, que lo ponen en evidencia los vecinos en las juntas de distrito. Eso es así. Lo que pasa es que el problema ha surgido en unas condiciones muy concretas, que era cuando hubo una crisis económica que hizo que el barrio, puntualmente determinadas personas, hicieran esos enganches para poder vivir y crear una determinada plantación que tiraba mucha energía. En ese momento es cuando se vieron de verdad las carencias de la línea, pero efectivamente la línea energética con muchas cosas del barrio han estado abandonadas. Eso en cuanto a perfilar un poco lo que ha dicho Paco. En cuanto a la mesa por la zona norte, vamos a ver, la mesa por la zona norte es una herramienta fundamental. Lo que pasa es que por muchas reuniones que está habiendo no es lo que nosotros acordamos. Nosotros sabemos que el problema es grave y que necesitamos el compromiso de todas las instituciones, es decir, de Junta de Andalucía, del Ministerio y por supuesto del Ayuntamiento de Granada. Eso no tiene, las convocatorias que ha habido han sido puntuales y para determinados problemas. No hay unas convocatorias con una periodicidad que además exigían en la moción que aprobamos todos los grupos políticos, exigían una comisión de seguimiento de esa mesa para que el Ayuntamiento, primer conocedor de las necesidades del barrio, de las carencias que había en el barrio, pudiera hacer un seguimiento, como dice, una comisión de seguimiento de esas mesas de trabajo. Y eso es lo que no se está haciendo. Hay reuniones puntuales, en muchas del equipo de gobierno, exclusivamente incluso de la concejalía, en la que el resto de partidos políticos no participamos. Entonces, ¿es válida la herramienta? Si es que no lo sabemos porque no se ha puesto en marcha.
Eso está claro, es que todavía no se ha puesto en marcha, lo está llevando la concejalía, reuniéndose con quien ella quiere y dando las explicaciones que ella quiera, que son pocas las explicaciones que da. Eso en cuanto a la herramienta. Preguntaba si se habían hecho, o si no se habían hecho, mejor dicho, las actuaciones oportunas o adecuadas para resolver los problemas del Distrito Norte. Efectivamente se han hecho no una ni dos, un montón de mesas, de pactos, de acuerdos, de planes integrales, estratégicos y un largo etcétera. Y se han invertido muchos millones. El plan estratégico está muy retrasado, de muchos años, ¿no? No se ha... Sí, es que en realidad el título que le pongas al plan es lo de menos, y el problema es que ninguna de esas actuaciones se han evaluado y a ninguna de esas actuaciones se les ha dado una continuidad. Porque las actuaciones, cuando se implementan, se hacen primero a ritmo de demanda, o sea, cuando hay un despunte de una demanda en concreto y la ciudadanía se revela en cierta medida, es cuando las administraciones implementan una actuación que es absolutamente electoralista y puntual. Y como ejemplo, la pasada Navidad, cuando hubo tanta continuidad en los cortes de luz y además coincidiendo con unas fechas tan significativas, nosotros lo que proponemos al ayuntamiento en ese momento es que se reúna con el subdelegado de gobierno, pero que no se reúnan solos, sino que se reúnan primero con todos los grupos políticos, porque esto no es una cuestión del PSOE, esto es una cuestión del ayuntamiento y de toda la administración, es un tema de ciudad. Y segundo, con todos los alcaldes de los distintos municipios, porque primero los hay de distinto color político y por lo tanto va a hacer que no deje posibilidad de escapatoria o de utilización partidista del asunto, y segundo, porque no es un tema que afecte solo a Granada, sino que afecta a toda la provincia. La única medida que, cuando nosotros proponemos eso, el equipo de gobierno implementa es una reunión del alcalde con la concejala de Derechos Sociales, verdad que también acudió el Defensor del Ciudadano, pero fueron solos y nos dejaron al resto de grupos políticos fuera, a reunirse con el subdelegado de gobierno. Y la única medida que implementó fue una actuación policial que desenganchó de la luz a más de 200 familias. A más de 200 familias. Indiscriminadamente, porque no iban a por unas en concreto ni se había hecho un estudio previo, sino aquí hay enganches, pues este bloque va fuera, incluido alumbrado público, con la intención supuesta, porque así se expresó en los medios de comunicación, de regularizar la situación. La realidad es que la empresa autorizada por Endesa, que realizó los presupuestos pues para poner la instalación, para poner los contadores y para regularizar el suministro, presupuestó por encima de lo que la ley permite. Solo una familia ha podido acceder a una ayuda económica para regularizar la situación. El resto o se ha tenido que volver a enganchar o tiene facturas en su poder, presupuestos en su poder que están en fraude de ley, que es lo que se ha denunciado a través de Industria a la Fiscalía. Esa es la solución que propuso el equipo de gobierno y los resultados que se han obtenido. No ha hablado Pilar de posible uso partidista de las medidas para solventar los problemas en la zona norte. No sé si se está utilizando en la zona norte con uso partidista. Bueno, nosotros, en referencia a lo que han comentado las compañeras y el tema por donde lo estamos llevando, vuelvo a remitir lo que hablamos antes. Yo creo que sí es necesario que los planes que sean realistas y que se ejecuten. Como se ha mencionado, llevamos un año prácticamente de que se anunciara a bombo y platillo que iba a haber un plan estratégico para la zona norte, en el que también, de casualidad, cada vez que preguntamos nos dice que se está realizando a través de técnicos, y los partidos políticos ni las asociaciones de vecinos no han podido todavía participar y ver cómo se están llevando a cabo esos avances, y yo creo que a través de los colectivos del barrio, sobre todo, pues podrían proponer muchas medidas en las cuales atajar este problema y otros muchos, como se han mencionado, como el empleo, problemas educativos o problemas de tipo social. Por lo tanto, pedimos también celeridad en esa puesta en marcha, porque sí que es cierto que hay una evaluación del anterior plan integral que se inició en el año 2008, y bueno, pues se conocen algunos resultados que fueron positivos, y también pues aquellos donde hubo algunas carencias para trabajarlo. Es fundamental para nosotros que se regularice la vivienda, que los propietarios que tengan las viviendas pues estén tranquilos, porque se han surgido también paralelamente a cuando surgió el tema de los cortes de luz, pues que la Junta de Andalucía mandó unas cartas a las casas que no
no conocían a los propietarios, dándole una orden de desalojo en el plazo de un mes. Se dijo por parte del ayuntamiento que se iba a parar esos desalojos, y sí que es verdad que muchos se han llevado a cabo, y en las juntas de distrito pues cada vez vienen vecinos diferentes a poner esa queja encima de la mesa. Por tanto, yo creo que, bueno, desde la parte, como hemos dicho, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han hecho una actuación modélica y que está sirviendo de ejemplo no solo para otros municipios y zonas de Granada, sino para otras ciudades en las que también se da esta casuística. Los cuerpos y fuerzas trabajan de forma coordinada, y el plan específico que se llevó y que se sigue realizando en la zona norte pues también está sirviendo de modelo para intentar atajar en ese sentido el problema de los enganches ilegales para un consumo elevado. Por otra parte, nosotros cuando hemos hablado con la empresa, pues siempre la respuesta que ellos dan, y ellos aportan la gráfica y aportan números, y es que la capacidad de suministro que dan a la zona norte es la máxima que se puede dar. Dicen que no hay mayor capacidad de dar una capacidad eléctrica. Entonces, ¿estamos mayor. abocados a que se repita? Estamos los abocados, los cortes de luz. Si dan lo hombre, máximo y lo máximo no cubre. Lo máximo no cubre porque se consume, si ustedes ven, que se consume un pico más que varios polígonos industriales, manzanas en concreto. Solo una manzana de algunos barrios consume más que un polígono industrial entero. La solución pues pasa, pues como se dice, en primer lugar por detectar esos enganches, por tratar de regularizar aquella familia a través de estudios sociales para que se haga de la forma que menos afecte al bienestar de esa familia, y al que pues, está cometiendo una ilegalidad, pues bueno, pues que la justicia actúe de forma contundente para que esas prácticas no se vuelvan a repetir, y por tanto se vuelvan a repetir los cortes. Cuando hablas con gente que vive allí en la zona norte, allí lo que te dicen es: sabemos qué zonas son donde se producen enganches, todo el mundo sabe quiénes son, todo el mundo sabe de dónde viene, todos saben lo que es. Claro, ¿cuál es la dificultad en actuar cuando son zonas donde, yo lo que nos dicen, ¿no? Todo el mundo sabe dónde está, eso está aquí, son estas personas, esto es lo que ocurre? ¿Qué ocurre para lo que poder ocurre solucionarlo? es que cuando las distintas administraciones, que son el Estado y la Administración de Justicia, que también forma parte del Estado, no actúan, quien campa a su ancha son las redes mafiosas. Y ese es el problema. Y cuando se habla de enganches hay que diferenciar dos cosas. Una cosa son los enganches por cultivos ilegales de sustancias, que eso está muy localizado, y el problema es que no se actúa porque hay que actuar contra redes mafiosas muy poderosas, y otra es la parte fácil, actuar con los enganches donde en realidad lo que hay es un problema económico y de falta de empleo, que hay que tener en cuenta que obviamente el problema de empleo es estructural en toda la ciudad, pero es que en la zona norte hay barrios donde el desempleo está por encima del 80%, en muchísimos casos. ¿Qué ocurre? Que si no hay medidas de un plan de regularización que permita precisamente, a través del bono social, poder pagar los suministros, acabar con la situación de pobreza energética y resolver estructuralmente el problema, estableciendo medidas estructurales, pues obviamente se va a reproducir y la ciudadanía va a ser más vulnerable a las situaciones de redes mafiosas, sobre las cuales no se está actuando. Pero es que además la actuación por parte de la Administración, precisamente por el uso partidista que se ha dado al Distrito Norte, no es hacer programas o proyectos de intervención social, sino generar políticas asistencialistas que lo que han generado han sido redes clientelares, o del Ayuntamiento por un lado, o de la Junta de Andalucía por otro lado. Que aquí las responsabilidades son compartidas entre las distintas administraciones. Por cierto, cuando se habla de infraestructura y la capacidad de inversión, ya quisiera el mismo celo de la Junta de Andalucía, Consejería de Innovación e Industria, que tiene capacidades sobre eso, el mismo celo inversor que ha exigido para la apertura del Centro Nevada, ese mastodonte, que para cubrir las necesidades del Distrito Norte. Con lo cual, cuando desde Endesa y desde la Consejería de Industria, que debe exigir y auditar las instalaciones eléctricas del Distrito Norte, dicen que no es posible más inversión, directamente están engañando.
porque es obligación, y hay decretos y leyes que lo regulan, que obligan cada 5 años a hacer una auditoría y sobre todo a hacer públicos los datos de la auditoría de la situación de las instalaciones y de su mantenimiento. No sé yo, vamos a retomar enseguida con María del Mar, no sé yo si lo que Paco ha querido decir, y retomaremos a la vuelta de una pequeña pausa que tenemos que hacer, es en esa distinción de los dos enganches de luz, si en los que se consideran redes mafiosas no se adentra porque hay miedo en intervenir en ese sentido. Es que quien tiene que intervenir es el Estado. Lo que no puedes es poner a los vecinos a estar denunciando. Bueno, de hecho, ha intervenido, ha hecho en estos últimos 6 meses más de 1.400 intervenciones. A la vuelta lo vemos, a la vuelta lo vemos y entramos en eso. Tenemos que dar un paso. Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Antes de la pausa habíamos puesto sobre la mesa, ante un comentario de Paco Puentedura, bueno, yo le decía, digo, bueno, no estaremos queriendo decir que por esas mafias o esos enganches eléctricos parece que se actúa menos a la hora de solucionarlo, y decía Rafael, bueno, es que se ha actuado. Sí, nosotros decíamos concretamente eso, los datos oficiales los darán desde la subdelegación del gobierno y los portavoces de la Policía Nacional, pero en torno a 1.400 actuaciones en estos 6 meses, yo creo que por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son implacables en ese sentido, ni mucho menos que les vayan a tener ningún miedo a ningún tipo de mafia, vaya, sería, no me cabe en la cabeza pensar esa casuística. Por lo tanto, yo creo que por parte del control policial se está actuando directamente, ahora solo falta pues que por parte de la Junta de Andalucía, que tiene las otras competencias transferidas, como es en materia energética y en materia de vivienda o de empleo, pues den avances lo más pronto posible, que se dejen de anunciar partidas millonarias, porque parece ser que va a venir de fondos europeos una partida de más de 100 millones de euros para toda Andalucía. 170, pero, ¿no? Apunta María del Mar. 170 millones de para toda Andalucía, pero ya están generando expectativas, el plan no está terminado, el plan estratégico, no sabemos qué se va a hacer con este dinero, y lo que muchos nos pensamos es que una vez más la Junta de Andalucía haga trilerismo político con el dinero, que nos enseña la partida, la pone aquí, lo presupuesta, lo quita allí, lo pone allí y nunca se llega a ejecutar. Entonces, por lo tanto, que esté el plan estratégico cuanto antes, que sea participado de los vecinos, de los colectivos y de los partidos políticos, y que lo que se ponga encima de la mesa, junto con todo lo que es el desarrollo que ya vienen hechos los técnicos, pues que se ejecute a la mayor brevedad posible. Un dato breve. Plan estratégico ahí, se aprobó uno en el 2007, que no se informa a los vecinos y que muy poco tenía que ver con el plan estratégico, ojo, porque no incidía. Tenía como presupuesto 300 millones de euros de compromiso de las 3 administraciones. ¿Sabe desde el 2007 al presupuesto de 2015, en casi 10 años de gobierno del PP, en que había en vida de ese plan estratégico, cuánto fueron las partidas presupuestarias en el presupuesto municipal para el cumplimiento de ese plan? 0 euros. Mira, desde el eso es un hecho y dato. El Partido Popular ha tenido que estar tapando desde el gobierno del Ayuntamiento de Granada las vergüenzas a la Junta de Andalucía, que desde el año 2009 ha ido reduciendo las partidas. Es un hecho y dato objetivo. Una zona de transformación social como es la zona norte, pues dejó desde el año 2009, ha reducido a más de la mitad la partida. ¿Cargasteis los educadores sociales en la zona norte? No, los educadores sociales y los servicios sociales se han venido prestando gracias a que el ayuntamiento los educadores sociales en la zona norte. A ver, si usted me deja hablar. No, si yo te estoy dando un dato objetivo. A ver, Paco, yo te estoy dando otro dato. Vamos a terminar de escuchar a Rafael, que quiere intervenir. Otro objetivo, y es que la Junta de Andalucía ha sido la primera institución en incumplir con lo que se venía para destinar a la zona norte. Y el ayuntamiento tenía que tener como la ayuda a domicilio, adelantar un dinero, porque la Junta de Andalucía no lo ha puesto y venía reduciendo las partidas. El gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada apostó decididamente por la zona norte desde las competencias que ellos tenían, y en muchos casos asumiendo otras que no eran propias. Por lo tanto, no puedo permitir
que haga esa demagogia de la implicación de que se ha venido. A ver, Pilar, por objetivo. favor. A ver, Pilar, Por favor, porque ni ayuntamiento ni junta, ninguno de los Sí, dos. ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Y os lo voy a explicar. Cuando hablamos de vacíos de poder, hablamos de vacío de poder en vivienda, en empleo, en sistema judicial, en servicios sociales, en todos los sistemas. Cuando se da ese vacío de poder de la administración es cuando lo ocupan las mafias, pero esto no es nuevo, esto es muy antiguo. Lo que sí es verdad es que esas mafias se dedican a algo que ahora da mucho dinero, muchísimo dinero. El primer punto de venta a nivel europeo de marihuana, el primer punto de venta europeo a nivel. Entonces, no es suficiente con la actuación policial. Hablas de la actuación del Partido Popular a nivel estatal. Te voy a decir lo que ha hecho el Partido Popular a nivel estatal. Generar un decreto que es el 1048 del 2013, por el que se le paga a las empresas suministradoras de energía eléctrica por detectar fraude de energía. Eso lo hace el Partido Popular. Genera una ley, la Ley 7 del 2016, que habla de los colectivos vulnerables y de los colectivos vulnerables severos. Y el Real Decreto, el proyecto de Real Decreto que lo regula, que desarrolla esa ley, habla de que no necesita una partida presupuestaria. En los presupuestos generales del Estado, ese bono social que han anunciado a bombo y platillo no tiene presupuesto. ¿Y por qué? Porque van a ser los servicios sociales quien lo haga, quien lo pague. Los servicios sociales ya atienden a 8 millones de españoles, 8 millones a día de hoy. Y el decreto habla de aproximadamente un 40% de la población que se va a poder acoger a este bono social. Hablamos de 300 millones que no se han incluido en la partida de servicios sociales y que tampoco se han incluido ni se ha abierto una partida nueva para cubrir este bono social. Y por otro lado está la actuación policial. Yo quisiera introducir un debate que a mi entender es bastante interesante. Resulta que en una zona donde ni Junta de Andalucía, ni Estado, ni Ayuntamiento ha estado, lo que se produce es una fractura social. Se produce un individualismo que va creciendo y que hace que la inseguridad ciudadana crezca desorbitadamente. Eso se intenta suplir a través de la presencia policial. Cuanto más presencia policial pones, menos capacidad tiene la población de sentirse segura. Tú, cuando estás en un pueblo, la seguridad no te la ofrece que la policía esté por la calle. La seguridad te la da que conoces a la vecina de enfrente, que hablas con la vecina de enfrente, ¿vale? Cuanto más policía pones, menos depositas tu confianza en la cohesión social, en la convivencia y en los vecinos que te rodean. Lo único que posibilitaría, que hay miedo a actuar contra la mafia y por otro lado, lo único, Rafael, yo no te he interrumpido, he guardado con calma que tú acabaras de hablar, entonces ruego que escuches todo mi argumento para que después me puedas debatir, ¿vale? Pero como antes has dicho una cosa, la actuación policial, voy a ser muy breve. Termina rápido. La actuación policial ha tenido como consecuencia el desenganche de familias muy desfavorecidas económicamente, que no se le ha dado respuesta, y la situación del Distrito Norte está exactamente igual que antes de Navidad, exactamente igual. Y en segundo lugar, la demanda ciudadana de policía local viene a intentar suplir la inacción de todas las administraciones. El problema de la inseguridad ciudadana es la impunidad. Los vecinos denuncian y después no ocurre nada. Hace falta reforzar el sistema judicial, hace falta que las políticas de vivienda respondan de verdad a esa función social que tiene que tener la vivienda, hace falta que las políticas de empleo realmente ofrezcan posibilidades y no una política asistencialista basada únicamente en la ayuda y en el desempoderamiento de la gente. Bueno, Rafael y luego María del Mar, que quería contestar. Sí, bueno, simplemente yo no quiero gastar mucho tiempo, pero quería simplemente dejar latente, perdón por la interrupción, pero es que había visto que antes se decía que bueno, pues que la actuación policial no era, entre comillas, se había anunciado por no querer actuar contra esas mafias, y por otro lado estamos de acuerdo en que lo que no se puede convertir la zona norte es en un estado de sitio policial, pero ante un problema tan concreto, pues nosotros, y la gente lo ve también bien, pues que se actúe directamente en el tiempo que se tenga que mantener esas detecciones de los enganches ilegales, y a partir de ahí pues ir trabajando en las otras líneas
paralelamente para mejorar y solventar la situación. Y sí es verdad que los cortes son mucho menores, puedes hablar con cualquier vecino del barrio, no se prolongan tanto en el tiempo y no se repiten en tantas ocasiones como venían siendo. Es que yo desde mi ventana veo cuando se van los cortes. Espero que no te estén escuchando los vecinos de Zona Norte, sinceramente. Los vecinos de Zona Norte soy yo uno de ellos, no afectado por los cortes porque no llega a la zona. ¿Tú vives en La Paja, que no? En la barriada de La Paz. Bueno, yo vivo en la calle enfrente de la barriada de La Paz. Tampoco creo yo que venga aquí a tener que revelar exactamente no, ni yo te lo he preguntado. Pero te digo que lo veo perfectamente, que conozco perfectamente a los vecinos de La Paz y sé las veces que se nos quejan. Antes nos llamaban en numerosas ocasiones y nosotros hacemos un seguimiento también contactando con ellos de cuando se les va la luz y pues por ahora nos dicen bueno pues que la situación está mejorando, que no ha acabado al 100%, pero que sí que estamos encontrando una mejoría. María del Mar. Bueno, a mí también me sorprende un poco lo que dicen. Yo te he oído en comisiones también, Pilar, y decir que es que los vecinos... Primero pedir seguro y además hay artículos de prensa que los vecinos están pidiendo por favor mayor presencia policial, pero después estás diciendo y tú te haces eco de eso y también te haces eco en las comisiones de que después los vecinos tienen miedo de esas actuaciones policiales, que también lo dijiste en comisión, ¿no? Que también es verdad. Bueno, pues si es verdad, mira, todo pasa porque esto se trate de una forma conjunta. Ha habido reuniones del equipo de gobierno con la Policía Nacional y la Policía Local que ha derivado en determinadas actuaciones. Lo malo, como siempre, es que no sabemos valorar si esas actuaciones han sido positivas o negativas, porque cuando hablas con unos te dicen algunas cosas, cuando hablas con otros te dicen otras cosas, y al final los que tenemos que un poco fiscalizar esa labor no tenemos información para hacerla, porque vuelvo a reiterar la importancia de que el equipo de gobierno convoque esa mesa institucional y esas comisiones que en la moción venían que iban a ser semestralmente en el ayuntamiento para hacer un seguimiento de las actuaciones que estaban llevando a cabo el equipo de gobierno del PSOE en el ayuntamiento. Eso es fundamental. Mientras tanto estamos hablando de, tú tienes un contacto, tú has estado en La Paz, yo he estado en La Paz, él ha estado allí, y siempre estamos diciendo cada uno, como dice muchas veces la concejala, es que yo estoy allí, sí, es que allí hay mucha gente. Entonces, para tener una información exhaustiva y para poder actuar, hay que tener una mesa con las distintas instituciones y que en cada una de las instituciones, allí en la mesa, se retrate y diga lo que va a hacer. Eso es lo que es necesario según nuestra forma, nuestro punto de vista. En cuanto a la Junta de Andalucía, claro que ha estado en Zona Norte y se ha invertido muchísimo dinero en Zona Norte. Desde el plan estratégico del año 2007, que fue el que yo conocí cuando comencé allí a trabajar, después estuve buscando actualizaciones del plan estratégico, nunca se tuvo intención de actualizar ese plan estratégico. Ni se de conocer los datos tampoco. Ni de hecho, evaluado. yo estuve buscando en el 2000. ¿Quién te daba información? Pues con las entidades que yo trabajaba. Me hablaba el secretario gitano, me daba unos datos de este barrio, hablaba con Alfa, me daba de aquí, hablaba con... Pero al final no había un documento en el que se hiciera una valoración de los verdaderos problemas del barrio. No lo había. Y yo creo que es que no hay intención tampoco de hacerlo. En cuanto a los 170 millones de euros, efectivamente nos informan en comisión que van a venir 170 millones de euros 76. Para 170, bueno, redondeando, 6 más. Y al final no sabemos cómo se va a distribuir por toda Andalucía. Sabemos que van a aparecer nuevas zonas que necesitan transformación social, ¿no? No las sabemos. No es cierto, tampoco se parte, parece ser que estuvimos diciéndolo, de un trabajo previo del que se había hecho ya en Granada. Es decir, ya hay muchas asociaciones trabajando que conocen y que han detectado los problemas. ¿Por qué se tiene que empezar a hacer un plan otra vez desde el principio? Porque nos lo piden, decía la concejalía muy bien. Llevamos muchísimo dinero invertido y ahora se van a dar otra vez dinero a asociaciones por planes, por intervenciones que se está haciendo. Hay mucha gente que ya ha trabajado. Yo creo que, ¿sabéis lo que pasa aquí? Que al final se ha invertido mucho, pero no ha habido rendición de cuentas. Es decir, no se ha pedido a cambio. Es decir, esto lo queremos para cambiar esta realidad social. Si esto no sirve para cambiar esta realidad social, no tiene ningún sentido. Eso es lo que falta al final. Claro, pero de verdad no sabemos cuáles son los problemas de la zona norte sabemos, con los años que llevamos hablando de la zona norte. De los 176 millones, yo creo que es una cosa que se debe saber claramente y de forma concreta. Pero los datos son mucho peores que los que se detectaron en el plan del 2007, pero mucho peores porque después vino la crisis económica y en zona norte el mayor de los problemas, que ya era grande, como ha dicho Paco, de desempleo, tenemos abandono escolar, fracaso escolar,
Una barbaridad, o sea, los datos... Todo es consecuencia de eso. 4 colegios han cerrado. Bueno, pero yo no estoy de acuerdo con eso, que tú hay problema con que sean concertados, como has dicho, una diferencia entre público y público concertado. No, hombre, es que no es justo. Es que públicos están los públicos de estudios y los públicos concertados. Déjalo un poquito a los demás. Yo sé que Ciudadanos tiene esa inquina de estar peleándose siempre con Podemos, pero que no sea solo la pelea Ciudadana. Es que se me había quedado en ese pellizco. Venga, Paco, vamos a estamos de acuerdo en muchas cosas que ya he dicho. Vamos a aprovechar el tiempo que luego nos quedamos sin tiempo. Los debates, que Ciudadanos se tiene que pelear con Podemos para que darle la oportunidad a Ciudadanos que se pelee con Izquierda. Yo creo que Izquierda Unida también se pelea con Podemos. Tenemos que ver las estadísticas. Tenemos que ver las estadísticas. Y si me dejas hablar, por favor, María del Mar. Dicho esto, vamos a ver, lo primero. La ciudadanía, primero, esto no es un debate de pureza de sangre. Aquí en la zona norte hemos estado todos. Y la zona norte la conocemos todos y todas. Y nos preocupa a todos y todas. Algunos han tenido una perspectiva más profesional, otras más de intervención política, otras de propia residencia, pero lo conocemos. Pero ojo, quien mejor conoce la situación de la zona norte es quien vive día a día los problemas que hay allí. Y nosotros no vivimos esos problemas a diario. Y entonces, por tanto, tenemos que ser sensibles a eso que me estoy refiriendo, a que ningún plan, se llame estratégico, se llame integral, se llame como se llame, puede funcionar si no tiene como protagonista del proceso de transformación social a los propios vecinos y vecinas del Distrito Norte. Y eso es lo que ha faltado. Eso es lo primero que ha faltado. La ciudadanía no tiene miedo a la actuación policial, lo que tiene miedo es a la impunidad. Es que el vecino que denuncia a la policía a una red mafiosa no solo se encuentra que puede haber detenidos, pero que al día siguiente los detenidos vuelven a actuar en la misma línea, sino que no se les condena porque la justicia no actúa. Y en muchos casos se han producido situaciones donde se busca que el vecino sea el delator en vez de estar investigando la propia policía, y quien delata se dice quién ha sido el que ha denunciado cierta situación y se le amenaza. Y mientras tanto el Estado y la Administración mirando para otro lado, dejando en indefensión y en inseguridad a los vecinos. Por eso algunas veces da miedo la actuación de la policía, aunque se requiera la actuación de la policía. No sé si me estoy explicando. Es decir, es que es necesario que la policía actúe, pero actúe garantizando la seguridad de todos los vecinos y actúe contra las redes mafiosas. Y una actuación policial sin un procedimiento de intervención social no funciona. Porque hay que reconocer, hay familias que la única capacidad de recursos que pueden tener es el hecho de que tengan que dedicar una habitación de su casa a la plantación de marihuana. Pero ese no es el principal problema. El principal problema es quién genera esa red, aprovechando la situación de desesperación de muchísimas familias, la recoge, la vende, y eso es un negocio que genera millones y millones de euros en determinadas zonas del Distrito Norte y de algunos barrios o pueblos de la provincia. Esa es la red mafiosa contra la que hay que estar actuando. Y por último, ningún plan va a funcionar, no solo si no tiene protagonista a los vecinos, sino además si no admite dos cosas fundamentales. La primera de ellas es que los barrios ignorados, y por ser ignorados han sido empobrecidos, lo que necesitan es un tratamiento de justicia en igualdad y en equidad. La inmensa mayoría de los problemas que pueda tener cualquier barriada ignorada, esté en el Distrito Norte o esté en otro municipio, es como consecuencia de que no hay igualdad en la oferta y prestación de servicios públicos, que no hay igualdad en la búsqueda de oportunidades de su ciudadanía, y además cuando se genera esa desigualdad no se trata de forma equitativa, porque al final lo que se hace es generar guetos y arrastrar a determinada población como si no fuesen de la ciudad, poniéndolas en una situación de mayor vulnerabilidad. Ese es el caldo de cultivo para luego estos otros problemas añadidos que generan redes mafiosas. Por eso digo que cuando el Estado y la justicia no actúan, vienen las mafias. Nos quedan cuatro minutos de... la institución. Nos quedan Claro. A ver, nos quedan 4 minutos. No, me refiero, nos quedan 4 minutos para que, a modo de conclusión, ya cada uno pueda decir aquello que queráis, pero, por favor, 40 segundos, ¿vale? O sea, lo más rápido que podáis, porque si no, vamos, tenemos que terminar todo. Pilar, que me haya pedido la palabra, el orden me da igual. Pilar, terminamos, María del Mar o Rafa. Pues yo quiero decir, para concluir, que el Distrito Norte tiene una ventaja sobre el resto de distritos,
y tiene una ventaja clara y es la enorme diversidad cultural que tiene. Es además el distrito con mayor porcentaje de población joven, con el potencial que eso implica, y que precisamente por la historia del distrito y por la actuación de las administraciones, el tejido asociativo y el número de entidades sociales, desde distintas perspectivas y desde distintas filosofías de actuación, es infinito. Hay propuestas para trabajar desde las entidades sociales, desde y con la ciudadanía, con la mano de la ciudadanía, asumiendo el ciudadano el protagonismo, pero eso implica que las entidades sociales, en esa evolución, en esa intervención, vayan restando cada vez más protagonismo. Por lo tanto, no es fácil, pero esa apuesta está ya encima de la mesa y esperemos que la continúen. Pues muchas gracias, Pilar, casi a modo de tuit televisivo. Un poquito más de 140 Decíamos antes que es difícil es escribir a veces tuit con todo lo que uno quiere decir. María del Mar. Pues para terminar, decir que efectivamente, que si hay algo que puede asegurar que cualquier proyecto vaya a funcionar, efectivamente es contando con los vecinos que, como ha dicho Paco, como habéis señalado, son los que tienen los problemas y de primera se enteran de las necesidades del barrio, y de hecho lo dejan muy claro las juntas municipales del distrito. Y en base a eso, efectivamente, pedir la responsabilidad de todas las instituciones, contando además con las opiniones en esa comisión, es decir, el cumplimiento de la moción, el cumplimiento de hacer una mesa con las instituciones donde se retraten, evidentemente pasando por las necesidades detectadas en el propio barrio, en la junta de distrito, y que se trate y se trabaje previamente en la comisión de bienestar social o en la comisión de seguimiento, que puede estar en la misma comisión. Bueno, pues nosotros, a modo de conclusión, queremos destacar que dentro de las instituciones que están implicadas en este tema en concreto que hemos tratado, que afecta a la zona norte, como son los cortes de luz, pues hay una institución que es el Gobierno de España, que ha dado la cara en su competencia, y otras dos instituciones como es la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, que hasta el momento pues no hemos visto que hayan dado un paso en ninguna de las actuaciones que tiene, ni en materia de vivienda, ni en materia de servicios sociales, ni en materia energética. Por lo tanto, la zona norte, como bien se ha puesto encima de la mesa, necesita muchas cosas positivas, pero también hay que destacar lo que se ha venido hablando, la importancia del gran capital humano que tienen los vecinos y vecinas de la zona norte, del potencial que tiene y de las mejoras que se han ido logrando a lo largo de los últimos años. No hay que ser tan victimistas. La zona norte cuenta con una de las mejores instalaciones deportivas de la ciudad, con una de las mejores vías de acceso y de comunicación conjunto al resto de los pueblos. Cuenta con zonas comerciales muy cercanas de las cuales se pueden beneficiar, pero por desgracia en la actualidad estamos viendo una dejadez que se ve latente. Simplemente si cruza un poco más arriba la acera de donde nos encontramos, pues vemos un parque de Almanjaya que era una joya y está totalmente abandonado. Vemos un estado de suciedad alarmante y aquejado en la Junta de Distrito, y por lo tanto pues pedimos la implicación, que se ponga en marcha cuanto antes el plan estratégico, porque hay que actuar en vivienda, en educación y en servicios sociales, y esas serán las claves también que den una solución definitiva al problema de los cortes de luz. Paco, ¿eres capaz en 30 segundos? Pues sí, lo primero es que todas las administraciones, desde el Gobierno central hasta el Ayuntamiento, han abandonado a los barrios del Distrito Norte, que han sido barriadas e ignoradas por la Administración, que es necesaria justicia para acabar con la impunidad, igualdad para que el Ayuntamiento y las administraciones oferten con igual garantía servicios públicos a todos los ciudadanos sin distinguirlos de qué zona sean o dejen de ser, y equidad para que no se criminalice la situación de vulnerabilidad que viven muchísimos ciudadanos. Cuando se sea capaz de conseguir con participación de la ciudadanía estos objetivos, habremos resuelto una parte muy importante del problema. Muchísimas gracias a los cuatro por haber estado sentados con nosotros esta noche. Pasado un muy buen verano y ya nos vemos a la vuelta. Espero que estéis más morenitos, más descansados. Y vamos a intentarlo. Inauguraremos la nueva temporada pues con nuevos temas, y esperemos que algo de esto pues haya soluciones, no tengamos que repetir debates como este. Yo quiero despedirme hoy con una cita. Apunten bien, mañana jueves, a partir de las 9 de la noche, en la Plaza de la Encina, en La Chana, se va a convertir en un gran salón de peluqueros para llevar a cabo una iniciativa que presentaba el Ayuntamiento de Granada ayer, que es la
iniciativa Peluqueros Solidarios y que consiste en una cosa muy sencilla. Varios establecimientos de peluquería de La Chana ofrecen cortes de pelo gratuitos a cambio de 1 litro de aceite y además les invitarán a tomarse algo en un bar de la zona y un helado también en una heladería de la zona. Todos esos productos que se consigan se destinarán a Cáritas para ayudar a quienes lo necesitan. Recuerden, mañana a partir de las 9 en la Plaza de la Encina, en La Chana. Nos vamos, volvemos y así también mañana.